Bendiciones, bendiciones a toda esa hermosa audiencia que todas las mañanas comparte con nosotros nuestro pan diario. Ese pan que desciende del cielo para bendecir nuestras vidas, para traer refrigerio, para traer alegría y contentamiento. ¿Y sabes por qué trae alegría y contentamiento? Porque sabemos que estamos vivos, que hemos amanecido con un propósito eterno y que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros impartamos de nuestra sustancia, es decir, de nuestra vida. ¿Cuántos están agradecidos porque hoy amanecieron con salud, con bendición? Porque hoy somos un instrumento de bendición para otras personas como otras personas lo son para nosotros. Así que vamos a hablar acerca de lo que el Padre nos ha ministrado en este fin de semana, algo maravilloso, extraordinario, que ha levantado nuestro ánimo, pero en una forma impresionante. Una vez más, soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo, el profeta Ramón Santamaría. Y aquí estamos, como todos los días, para compartir con ustedes la cápsula Mi Pan Diario. Y te lo vuelvo a repetir, es el pan que desciende siempre del cielo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo sigue haciendo, porque muchas personas piensan o creen que si la provisión del Padre Celestial no llega sino cuando ellos tienen necesidad o cuando están en problema y pegan 4 gritos y dicen: Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero no, la provisión antes de que tú vinieras a este mundo estaba determinada por nuestro Padre Celestial, estaba preparada esa provisión que cada día te alimenta y que te sustenta y que te sostiene. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario que yo sé que va a ser de mucha bendición. Quiero darle los buenos días a Niurka, que siempre está con nosotros, y a todas las personas que nos hacen like en nuestra página web, en nuestro email personal, en fin, siempre tenemos cantidades de personas que todos los días nos dan las gracias por esta cápsula Mi Pan Diario, y nosotros le agradecemos al Padre Celestial que podamos ser un instrumento de bendición y de gloria. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra imposible. No sé cuántas personas usan esta palabra constantemente. Es imposible que yo logre tal cosa. Es imposible, eso no puede ser, es inalcanzable. Y esa es una palabra extremadamente popular entre los seres humanos. Usamos demasiado esa palabra imposible. Y el Padre me ministraba y pues lo confirmaba luego con mi esposo en las escrituras acerca de la palabra imposible, que eso es un concepto meramente mental. Si tú dices tal cosa es imposible, eso que estás mencionando existe. Entonces, ¿cómo puedes tú algo que existe decirle que es imposible? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú dices, posiblemente yo no puedo alcanzar aquello. Posiblemente no puedo tener aquello. Pero si tú lo vistes y te anulaste a ti mismo, por supuesto que no lo vas a alcanzar. Por ejemplo, si tú vistes, no sé qué ejemplo mencionarte, digamos, tú vistes una casa y tú dices, pero esa casa es imposible que yo la tenga. Entonces, la casa sí existe. Lo que no existe es en tu mente la posibilidad de adquirirla. Ahora, para que no nos hagamos falsas ilusiones y empecemos a decir, como muchos también dicen, bueno, y yo voy a lograr esto, y yo voy a lograr, y viven toda la vida tratando de lograr algo que no lo van a lograr. Pero no porque sea imposible lograrlo, no, sino que lo que nosotros logramos está sujeto plenamente a lo que dice la Escritura que nos pertenece. Por eso es que esa palabra imposible tiene que exterminarla de tu lenguaje. Es imposible que baje de peso, es imposible que vaya a tal lugar, es imposible que yo pueda tener hijos, es imposible que yo me pueda sanar. ¿Qué opinas tú? No, sí, es que el problema está en la mente. Como dice, es creación de la mente, es una capacidad de mente, una creación. Una capacidad mental Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tenemos que controlar es, para no utilizar la palabra imposible, es controlar la mente. Porque la mente siempre, tenemos una mente lógica, una mente limitada a las posibilidades humanas. Y entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros se hace imposible adquirir cosas o hacer cosas que el Padre nos manda hacer. Digamos, cuando nos da una revelación para una encomienda, nos parece imposible que nosotros podamos cumplirla. Pero ahí es donde tenemos que, y es lo que vamos a ver, tenemos que estar sometidos a Él para que Él
sea el que haga, porque para Él nada es imposible. Vamos a verlo por la palabra. Exacto. Digamos, aquí tenemos una palabra. Esto es algo que uno dirá, "Ay, yo lo sé, que para Dios no hay nada imposible". Eso lo sabemos todos, pero es que estas cápsulas diarias lo que quiere el Señor es que lo recordemos. Porque hoy en día yo tengo la absoluta seguridad que todos tenemos un problema, algo que resolver, algo que muchas veces de pronto hemos pensado que no vamos a poder. Exacto. Entonces, el Señor te está recordando que para Él nada es imposible y que tú lo puedes hacer todo si te depositas en sus brazos. Exacto. Entonces, aquí vemos, digamos, en el libro de Marcos, en el capítulo 9 del versículo 23, donde habla de que sanó a un muchacho endemoniado. El padre le dice, muchas veces echa el fuego y en el agua para matarle, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero entonces mira la parte extraordinaria, si puedes creer, pero ¿qué es lo que la gente está creyendo? Son cosas específicas en lo que nosotros nos debemos afincar para que todo sea posible. El muchacho, ¿qué era lo que estaba? Estaba endemoniado, o sea, se tiraba al fuego, se tiraba al agua, o sea, él estaba endemoniado. Había un punto específico que era lo que estaba pasando con ese muchacho. Y el que le dice, Señor, si tú puedes creer que yo soy el único que te puede sacar de esa condición y ponerte en la condición normal de un ser humano y sacarte toda esa cantidad de demonios que te atormentan de tu mente, si tú lo puedes creer, todo para el que cree le es posible. ¿Qué tenía que creer el muchacho? ¿Qué tenía que creer las personas que estaban a su alrededor? Él tenía que creer que el que estaba frente a él era el Salvador, el único que podía sujetar a todos esos espíritus inmundos que atormentaban a ese muchacho y decirle al espíritu inmundo fuera en el nombre que es sobre todo nombre, que era su nombre. Entonces, todo lo que tú llamas imposible es lo que tu humanidad no puede lograr, es lo que tu humanidad te está diciendo, wow, tú no puedes. Pero escucha, si el Padre te revela que eso es lo que tú tienes que hacer, que eso es lo que te pertenece, que eso es lo que debes lograr, que eso es lo que debes hacer, entonces en tu humanidad no puede anidar la palabra es imposible, porque esa palabra imposible es un concepto netamente mental. O es imposible tal cosa, pero cuando tú dices es imposible tal cosa y mencionas la tal cosa, sí es posible porque ya existe. Así. Es imposible que yo me sane, es imposible que baje de peso, es imposible que compre la casa, es imposible que el ministerio crezca, es imposible. Cuando tú mencionas lo que para ti es imposible, es una cuestión netamente mental. A lo que nombras la palabra de lo que tú crees que es imposible, ya existe. Entonces fíjate que esa palabra es netamente mental y es absurdo que esté en nuestro vocabulario porque tu boca tiene poder para crear las cosas. Mire la otra cita que es extraordinario. La misma, esto sucedió cuando el ángel se le aparece a María, la madre de Yeshua. Que la escogió el Padre para que fuera engendrado Yeshua por el Espíritu de Dios. Entonces le dice el ángel que va a tener un hijo y le pondrá el nombre Manuel. Bueno, todos sabemos, pero entonces para ella es imposible. Y dice, yo no tengo marido, ¿cómo voy a? Entonces le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que, para que no haya imposibles en nuestra vida, primeramente tenemos que controlar nuestro pensamiento. Y segundo, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Es decir, cumplir lo que la palabra dice. Porque si la palabra lo dice, es porque es realizable. Exacto. Entonces nosotros tenemos que controlar nuestro pensamiento y ponerlo, como dice el Padre nuestro, que nos enseñó a orar, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Exacto. Entonces, si nosotros pedimos en su voluntad, de acuerdo a su palabra, todo es posible para nosotros. Y nosotros tenemos un poder creativo, como sabemos, en nuestra boca. Y tenemos que hablar la palabra, porque con la palabra nosotros quitamos la realidad. Porque la realidad del mundo no es la verdad del Eterno. La verdad eterna está en la palabra.
Y Sí. con la palabra puede uno vivir en lo sobrenatural. Fíjate lo que tú dices, tan importante controlar nuestra manera de pensar. ¿Cómo controlamos nuestra manera de pensar? Porque es tan fácil que yo te diga, bueno, controla tu manera de pensar. ¿Cómo controlamos tú y yo y nosotros la manera de pensar? La forma de controlar la manera de pensar es muy simple y muy sencilla. Tú tienes que hablar contigo mismo. O sea, si tú dices, wow, el Padre me dijo que yo fuera a la luna, pero es imposible que yo vaya a la luna. Cuando tú mencionas la palabra luna está existiendo, ¿sí o no? Existe la palabra luna, o sea que sí hay la posibilidad de que tú puedas llegar allá como han llegado otros. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que controlar? Las emociones que envuelven aquella palabra, aquella expresión, aquello que tú te propones hacer. Las emociones van a dominarte las decisiones que tú tomes. Se arraiga en ti ese pensamiento dependiendo de las emociones, cómo tú las manejes. Si tú manejas las emociones en temor y en terror y en duda, eso es lo que va a suceder. Pero si tú controlas tus emociones, controlarás tus pensamientos. Entonces, cuando te decimos que controles tus pensamientos, tienes que controlar son tus emociones. Esas emociones internas que a veces son como un susto o como una alegría excesiva, o tenemos un susto tremendo de obrar, o tenemos una alegría desesperada que hacemos cosas locas. Entonces, ¿qué es lo que el Padre te está llamando en el día de hoy? A que tú revises tu vocabulario, a qué le has dicho que es imposible, imposible lograrlo, imposible, imposible, imposible. Esa palabra la tienes que modificar en tu lenguaje, porque por esa razón te cuesta tanto lograr lo que el Padre ha determinado para ti. Porque déjame decirte, cuando el Padre quiere algo contigo, te lo revela. Y cuando Él te revela, para Él ya existió antes de la fundación del mundo. Para ti está existiendo en el día de hoy, pero para Él existe desde antes de la fundación. Antes que tú vinieras a este mundo, su plan y propósito contigo estaba delineado. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Empezar a sentarte y a negociar con tus emociones. Negocia con tus emociones. Las emociones pueden ser buenas o malas dependiendo cómo tú las alineas, pero tienes que alinearlas, porque vuelvo a repetirte, esa palabra que es imposible no existe. Amén. Todo está creado, absolutamente todo está creado. Fíjate tú que cuando el joven rico ese que le dice, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y le dice, vende todo lo que tienes. Y entonces los que oyeron esto dijeron, ¿quién puede pues ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Exacto. O sea que nosotros tenemos que, vuelvo y repito, depositarnos en Él. La única manera para que nosotros alcancemos lo imposible, lo que decimos que es imposible, que es posible para Dios, es depositarnos en Él para que haga. Porque si Él hace de acuerdo a su voluntad, la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces, esa es la parte importante. Fíjate, aquí tengo ya la última cita, el caso de Lázaro, cuando ya Lázaro, ya conocemos todo ese pasaje que Cristo vino, Yeshua vino, y Marta lo abordó, y entonces Marta, la hermana, le dijo, ya hiede, Señor, ya tiene 4 días de muerto. Entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces ese creer es depositarnos en Él, porque no es el creer positivo del mundo, que es exacto, la positividad. El creer es creer en la palabra, depositarnos en Él, saber que lo que Él dice en su palabra se va a realizar. El depositarse en Cristo cuando Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo haré reposar. No tenemos que ver la figura de Cristo que vamos a ir a no, tenemos que ver lo que dice la palabra, porque Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo, es la palabra que está condensada, que nosotros con nuestra boca, que tiene poder, cuando la activamos, es como si actuara Él físicamente, porque Él está en el espíritu de la palabra. Exacto, pero fíjate qué tan importante es eso, que volviendo al concepto, lo imposible es un concepto meramente mental. ¿Por qué? Porque imposible sería algo que no me lo imaginara en mi mente, que no tengo ni la más mínima idea de que algo pueda existir. Pero si algo me lo imagino en mi mente y
sé que existe, entonces la palabra imposible es contradictoria totalmente, contradictoria. Imposible que yo pueda ir, imposible que pueda lograr, imposible. Pero si tú estás mencionando lo que para ti es imposible, estás hablando algo absurdo. No sé si me entiendes lo que yo trato de decirte, porque fue impresionante cuando el Padre me habló y me dijo que lo imposible era un concepto meramente mental. Porque fíjate, lo que no está en tu mente, pues no existe, así de simple y así de sencillo. Por eso lo que no está en tu mente no existe. No existe, o sea, nunca lo has visto, nunca lo has soñado, nunca lo has pensado, de eso no te debes preocupar. Pero cuando tú usas el término es imposible, es de algo que tú has visto, que en tu naturaleza te consideras que es imposible alcanzarlo, porque ves tus debilidades, ves tu incapacidad intelectual, ves tu falta de finanzas, ves Amén. Que no tienes salud, te comparas con los años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero dejarte pensando en el día de hoy para que arranques una semana extraordinaria, para que empieces una semana abriéndote un camino totalmente diferente al que posiblemente has manejado por mucho tiempo y que te ha perjudicado y que no se ha materializado y legalizado aquí en la tierra lo que el Padre te ha dado por estos conceptos tan absurdos que no sé si están arraigados en ti de tal manera que no te habías dado cuenta que usas más el término es imposible que posible. No sé, y te vuelvo a repetir, cuando usas el término es imposible, lo estás usando con hechos reales, lo estás usando con cosas absolutamente reales. Es imposible que sí, que yo pare la lluvia, es imposible que hoy salga el sol, es imposible que yo vaya al parque, es imposible que tenga hijos, es imposible que me case, es imposible cambiar de situación financiera, es imposible. O sea, cuando usas la palabra imposible, toma un lápiz, toma un papel, esa es mi dinámica, te la sugiero a ti. Y anota cuando tú digas esto es imposible para que te des cuenta que te estás refiriendo a algo que es tangible, que es real y que es evidente y que tú lo conoces, pero que en tu mente se formó un concepto de que es imposible que tú lo adquieras. Hay un corito que debemos recordar cuando tengamos eso, porque esta palabra es para recordarla. Dice, todo es posible si puedes creer. Exacto. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. En su palabra viva. ¿Entiendes? Entonces, el Señor lo que quiere es que tengamos en nuestra mente la palabra permanentemente, como le dijo a Josué cuando entró en la tierra prometida, que tuviera la palabra en su mente, en su boca permanentemente, que fuera valiente y tuviera la palabra en su boca. Y nosotros tenemos que formar un carácter basado en la palabra, como hemos dicho, cambiar el cassette de todo eso que traemos arrastrado desde nuestra juventud, de nuestra niñez, y cambiarlo, esa cultura que traemos ancestral, y cambiarla por la palabra. Y hay un límite en el hombre para actuar, que es su carácter, y cuando formamos el carácter con la palabra, no tenemos límite para actuar porque actuamos en lo sobrenatural. Exacto. Entonces, conclusión, escucha lo que te voy a decir. En este momento tienes una alternativa. Analiza todo aquello que tú has dicho que es imposible para que te des cuenta que es algo completamente mental el concepto que tienes, porque si fuese imposible no estaría en tu lenguaje, no te referirías a algo en específico, y si te estás refiriendo a algo en específico, estás usando ese término completamente erróneo y completamente fuera de tono. Entonces, ¿qué te dice papá? Quiero que mi pueblo despierte, así como desperté yo y dije, wow, ese término voy a modificarlo realmente, porque todo lo que yo veo visiblemente, o lo que Él pone en mi espíritu, o lo que está frente a mí, o lo que yo debo hacer, si proviene del Padre eterno, tiene un sentido, tiene una razón, y eso se va a cumplir tarde o temprano, pero no va a depender del Dios eterno, no va a depender de nuestro Padre celestial, va a depender de mi credibilidad y certeza y seguridad, que aunque yo vea que mis fuerzas me hagan falta, pero el Padre determinó que eso sucediera en mi vida, eso va a suceder, porque lo que no está en mi mente jamás estará en mi vocabulario, y por lo tanto nunca existirá físicamente si realmente yo no decido hacer ese proceso. Así que deseamos que tengas un día extraordinario, lleno de gozo, lleno de alegría, y sobre todo que medites específicamente en lo que estamos hablando. Saca de tu lenguaje, eso es imposible, saca esa palabra
Todo es posible si puedes creer en lo que el Padre te revela, te dice y te manifiesta. Espero que entres a nuestra librería, Mi Pan www.mipanglobal.org. Ahí está nuestra librería donde está todo el material que tú posiblemente necesitas y que te enriquecería tremendamente. Y te sugerimos que entre. Ahí están nuestros talleres, nuestros seminarios, nuestros diplomados. Ahí están absolutamente todo lo que tú necesitas no para que tengas más conocimiento, sino para que te responda la misma palabra, las inquietudes que quizás por años has tenido. Los cursos que nosotros damos online, que todos los meses damos un curso diferente. Ahí está, por favor, entra a mipanglobal.org, ves directamente a nuestra librería, analiza nuestra página para que te des cuenta de lo que nosotros tenemos. Le damos también la gloria a nuestro Padre Celestial por Maya Isabel González, que está esta mañana con nosotros también, y todas las personas que nos están haciendo like en este momento. Te pido que tomes este pequeño video, envíalo a tus amigos, familiares, haz que la palabra corra y haz que esa palabrita imposible, que es un concepto netamente mental, dé un giro. Amén. Para que la gloria de nuestro Padre Celestial se manifieste, se devele y tú puedas vivir bajo el concepto del Padre Eterno y no el concepto de tu humanidad. Bendiciones una vez más, soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo. Santa María. Nos vemos. Bendiciones.